Cuando yo quiero ser llena del Espíritu, yo quiero vaciarme de mí misma porque yo dejo de creer que soy el centro de todas las cosas. Puedo mirar mi pecado como es y en lugar de justificarlo, lo confieso, me arrepiento, me aparto. Es dejar de llenar mi mente con la basura de las redes sociales, de la inmoralidad, del mundo del entretenimiento y llenar mi mente de la verdad, de la palabra de Dios. Es dejar de estar conectada, o en otras palabras, tener comunión con las cosas del mundo para conectarme con las cosas de Dios. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez. Gracias por prestarme tus oídos, tu atención, tu corazón para escuchar la verdad de Dios que te va a ayudar a mantenerte firme en tu caminar con Cristo. Recuerda que cada recurso que producimos en Aviva Nuestros Corazones tiene el propósito de ser como un trampolín que te impulse a desarrollar relaciones con esas mujeres que Dios ha colocado en tu hogar, en tu iglesia local, para que ellas puedan guiarte en la vida real, para que aprendas cómo aplicar esto en tu vida. Así que ya sabes, te reto a sacar esta conversación de aquí y continuarla en la vida real con alguien que te ama, te conoce y puede ayudarte a caminar con el Señor. Hoy vamos a responder una pregunta que a veces nos hacemos cuando estamos respondiendo al llamado de buscar a Dios. Y es, ¿qué quiere decir caminar en el Espíritu? ¿Qué quiere decir ser llena del Espíritu? ¿Y por qué eso es importante? Y a lo mejor tú nunca te has preguntado eso, pero eres esa joven que deseas vivir para Dios, pero estás tratando de arreglar tu vida por ti misma. A lo mejor no te haces esa pregunta específicamente de qué significa ser llena del Espíritu, pero eres esa joven que quieres seguir a Cristo, pero no te das cuenta que estás llena de ti misma y estás tratando, entre comillas, de hacer la voluntad de Dios, pero lo estás haciendo en tus fuerzas y te das cuenta que eso es una misión imposible. Bueno, pues es lo que pasa. No puedes vivir la vida cristiana en tus fuerzas, llena de ti misma. Necesitas la asistencia, la ayuda del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo obrando en ti, porque solamente Él es el que puede producir un estilo de vida que agrade a Dios, una vida de piedad, el fruto del Espíritu en ti. Y déjame confesarte que cuando yo era una jovencita, cuando me hablaban de ser llena del Espíritu, caminar en el Espíritu, yo tenía como una imagen como tan súper espiritual, que era como que casi que caminar sobre las aguas, era como algo completamente imposible. Pero en la medida en la que he aprendido cuál es el rol, cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, mi vida ha cambiado, mi vida ha sido transformada y he podido entender qué significa caminar en Él. El primer error que cometía era que pensaba que el Espíritu Santo era algo que yo tenía que ir a buscar o ir a ganarme. Y cuando vi que en Efesios 1:13 dice, en Él también ustedes, oigan esto, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando yo entendí que cada creyente en el momento en el que Dios lo salva y le da un corazón nuevo, lo trae a la vida, en ese mismo momento el creyente sellado con el Espíritu Santo recibe esa promesa, de manera que ya no tiene que ir a buscar ese abastecimiento o no tiene que desgastarse o frustrarse porque no tiene el Espíritu Santo. En el momento en que vinimos a la vida, fuimos salvadas por el Evangelio, ya tenemos el Espíritu Santo. Y eso es algo maravilloso porque es como una persona que tiene recursos ilimitados a su disposición, pero vive todo el tiempo en derrota porque no lo sabe. El Espíritu Santo, si eres una hija de Dios, vive en ti, está en ti, fuiste sellada con el Espíritu Santo. ¿Y sabes lo que Él hace en tu vida? Bueno, Juan 14:16 dice que Él es tu ayudador, es tu consolador.
Juan 16:13 dice que Él te guía a la verdad, Él te ilumina para que entiendas la verdad. En Juan 15:26 dice que Él es el que te revela a Jesús, que abre tus ojos para entender y conocer a Jesús. Dice Gálatas 5, del 22 al 23, que Él es el que produce una vida que agrada a Dios, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. En general, todo lo que necesitas para vivir una vida piadosa. Dice en Judas 1:20 que Él te ayuda a orar. En Romanos 8:27 que intercede. Cuando no sabes cómo orar, Él traduce tus oraciones, Él intercede por ti. ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo por no entender la obra del Espíritu en nuestras vidas? A veces vivimos una vida de pecado, contristamos al Espíritu porque no entendemos, apagamos su obrar en nosotras, porque en lugar de rendirnos a su control, en lugar de rendirnos a su poder, nosotras nos rendimos al pecado y cedemos a nuestras pasiones. Así que hoy yo quiero que nosotras podamos explorar esa idea de que no importa la edad que tú tengas, así sea que tengas 13, 15, 18 años, aunque la adolescencia y las hormonas estén a flor de piel, si tú eres una hija de Dios, tú puedes caminar en el Espíritu, tú puedes ser llena del Espíritu, porque eso es lo único que va a garantizar que vas a ser una joven plena, que vas a experimentar la vida cristiana a todo color, porque si no, esto se va a sentir como una misión imposible y esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que tú le disfrutes al máximo. Mira, vamos a detenernos en Efesios 5. Yo quiero que tú busques tu Biblia y recuérdate que yo me puedo quedar aquí esperándote porque solo tienes que darle pausa a donde estás escuchando este episodio. En Efesios 5, vamos a concentrarnos en el versículo 18, pero vamos a comenzar desde el 15. Ahí Pablo está hablando acerca de la importancia de tener cuidado. El creyente necesita tener cuidado de cómo anda, que no ande como los insensatos, sino que anden como sabios, a prestar atención cómo utilizamos el tiempo, a no ser como los necios, a entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo quiero que Dios abra tu corazón para que tú también tengas ese deseo, esa necesidad de conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y ahí dice en el versículo 18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Y esta imagen, por extraña que parezca, nos da tanta luz para que podamos entender cómo es que obra el Espíritu en nuestras vidas. Mira, embriagarse, por si no lo sabías, es lo mismo que emborracharse. Y eso sucede cuando alguien toma tanto alcohol que pierde la capacidad de actuar como quiere porque está bajo la influencia del alcohol. O sea, su cerebro comienza a ceder el control y ya esa persona no puede ni siquiera caminar, no puede hablar correctamente, no puede actuar de la manera normal como siempre actúa porque está bajo la influencia del alcohol en su vida. O sea, ha cedido todo el control al alcohol. Esa misma es la idea que aquí el autor quiere que nosotras entendamos de cómo nosotras también podemos ser llenas y debemos ser llenas del Espíritu. La idea es que nos llenemos tanto del Espíritu que Él sea quien controle nuestras vidas, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros deseos. Es como que estemos tan llenas del Espíritu, tan saturadas del Espíritu, que estemos dispuestas a ceder a la influencia y al poder, el actuar del Espíritu. ¿Cómo una persona llega a emborracharse? Bueno, bebiendo mucho alcohol. ¿Cómo una persona puede ser llena del Espíritu al punto de que el Espíritu sea quien controle su vida, produzca el fruto de la piedad en su vida? Bueno, llenándose, bebiendo mucho del Espíritu. Y yo sé que lo próximo que vas a preguntar es, bueno, pero ¿cómo lo hago? Yo no puedo ir a comprar esa bebida al supermercado. ¿Cómo puedo hacerlo? Mira, Romanos 8:5 dice que los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu
en las cosas del Espíritu. Hay una distinción muy clara aquí de qué es lo que yo tengo que consumir, de qué es que me tengo que abastecer, qué es lo que voy a beber. Son las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son esas cosas? Es su palabra, es su verdad. Mira cómo en Colosenses 3:1 nos manda también el Señor a que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, en aquellas verdades que son eternas en su palabra. El mismo Espíritu fue quien inspiró la palabra. Entonces, caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, ser llena del Espíritu, es lo mismo que llenarme de la verdad de la palabra de Dios, creerla por la fe, obedecerla por la fe. ¿Por qué? Porque yo me niego a mis pasiones, porque sé que el gozo de hacer la voluntad de Dios no se compara con las promesas falsas que el pecado me da. Cuando yo quiero caminar en el Espíritu es cuando yo confío que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos habita en mí, me empodera para decir no a mis deseos pecaminosos, para decir sí a la voluntad de Dios. Cuando yo quiero ser llena del Espíritu, yo quiero vaciarme de mí misma, porque yo dejo de creer que soy el centro de todas las cosas. Puedo mirar mi pecado como es y en lugar de justificarlo, lo confieso, me arrepiento, me aparto. Es dejar de llenar mi mente con la basura de las redes sociales, de la inmoralidad, del mundo del entretenimiento y llenar mi mente de la verdad, de la palabra de Dios. Es dejar de estar conectada, o en otras palabras, tener comunión con las cosas del mundo para conectarme con las cosas de Dios, para conectarme con la verdad de Dios. Es luchar por obtener gozo en el Señor, aun cuando ese nuevo video de tal cantante te parece más atractivo en las redes. Tú decides ceder al control del Espíritu que te empodera, que te capacita para decirle no al pecado y para decirle sí a la piedad, para decirle sí al gozo, para decirle sí a la vida. Es tomar la decisión de ceder al control del Espíritu y cerrar esa red social que te lleva al pecado. O quizás es tomar una decisión aún más radical de borrar YouTube de tu celular, de desconectarte de esos chats que no te ayudan a permanecer conectada con la verdad de Dios y todo lo contrario, son una distracción porque tú estás tan convencida de que quieres ceder, rendirte a la influencia, al poder del Espíritu en tu vida, porque tú crees con todo tu corazón que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos habita en ti y tú no quieres que nada interrumpa ese obrar en tu vida. Y me encanta porque luego de ese llamado a ser llenas del Espíritu que vemos en Efesios 5:18, Pablo nos da una idea, nos enseña cómo luce una vida que está viviendo de esta manera. Y yo te animo a que tú lo continúes leyendo cuando termine este episodio y tú vas a ver cómo una persona llena del Espíritu es una persona que vive una vida llena de alabanza. De hecho, me encanta porque dice que sus conversaciones están llenas de la palabra de Dios, llenas de gozo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo una joven puede vivir así? ¿Tú te imaginas una joven que esté tan llena del Espíritu que sus conversaciones con su familia, con sus amigos, esté llena de la palabra de Dios, llena de la verdad de Dios, que de ella salga alabanza? Mira, yo te voy a decir una cosa, eso es un milagro en esta generación, eso es algo completamente contracultural, sobrenatural, y esa es la vida a la que tú estás llamada a vivir. Y tú tienes todo lo que tú necesitas en Cristo para vivir de esta manera. Mira cómo también en los versículos siguientes, en Efesios 5, dice que
esta persona vive un estilo de vida de gratitud. En lugar de estarse quejando y aburrida y amargada, ella está dando gracias por todo, porque ella sabe que todo viene de Dios. Y no solamente eso, sino que es una persona que es sumisa, que es obediente, porque quiere amar a Dios, porque lo hace sobre la base de su amor por Cristo. Específicamente, de hecho, le habla a los hijos, porque cuando un niño está lleno del Espíritu, puede someterse a sus padres porque quiere someterse a Dios, porque el Espíritu está en control, está bajo la influencia de Dios en su vida. Por eso honra a sus padres, y eso es realmente increíble, realmente maravilloso. Y luego en el capítulo 6, más adelante, porque ya nos fuimos avanzando, en el capítulo 6, en el versículo 10, dice, fortalezcanse en el Señor. O sea, esto no es algo que tú puedes hacer en tus propias fuerzas. Acuérdate, esto viene de un poder superior al que tú cedes el control. Esto es un poder que viene solamente de Dios. Dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice que nos revistamos de la armadura de Dios. Y ya yo lo he dicho por aquí antes yo pensaba que eso quería decir como que yo me paraba al espejo y yo decía, hoy me pongo la armadura de Dios y voy parte por parte, como si fuera como un mantra o el traje de Iron Man, yo no sé. Eso no es lo que quiere decir. Aquí lo que quiere decir es que tú te vas a vestir todos los días, tú vas a apropiarte, tú vas a creer por la fe todas las verdades que son ciertas en Cristo, en la palabra de Dios para ti. Aunque el mundo dentro de ti, fuera de ti, en las redes, donde sea, tus amigas, en tu casa, en la escuela, donde sea, te grite mentiras acerca de ti, de Dios, de todo, de tus circunstancias, tú te vas a apropiar de las verdades de quien tú eres en Cristo y tú lo vas a creer con todo tu corazón, que tú eres amada, escogida, perdonada, que tú estás unida a Cristo, que la victoria de Cristo es tuya, que en Él tú encuentras la gracia que necesitas para permanecer firme y tú usas todos esos recursos que Dios ha puesto delante de ti a tu disposición en Cristo todos los días. Tú te llenas de la verdad, tú te niegas a ti misma, como es el llamado más básico de Jesús a sus seguidores. Tú te niegas a ti misma y tú sigues a Cristo, tú cedes al control y la influencia del Espíritu en tu vida. Por ejemplo, en el momento en que tu mamá te manda a hacer algo y tú no quieres porque ya estás cansada y no mandan a tu hermana, en ese momento tú dices, Señor, yo no quiero, pero yo me pongo a un lado y yo te pido que tú me ayudes a ceder a la influencia de tu Espíritu en mi vida, y tú lo haces por la fe. Tú obedeces por la fe, porque ahí es donde realmente la llenura del Espíritu se evidencia. Cuando hay un fruto de obediencia por fe, ahí mismo tú puedes ver un fruto del Espíritu. Así que esto no es algo solamente por lo que vas a orar. Sí, claro, ora para que Dios te ayude, pero esto es algo que necesitas obedecer por la fe. Esto no es algo que tu voluntad está completamente separada. Esto es un misterio. Dios te capacita, Dios te da el poder y tú por la fe obedeces, y ahí es donde se produce una victoria increíble. Así que, joven verdadera, yo te animo a que tú camines en el Espíritu, seas llena del Espíritu, que tú te llenes de la verdad de Dios, que tú la creas por la fe y que tú la obedezcas sabiendo que Él ha prometido ayudarte todos los días de tu vida, y ese momento de dificultad y tensión no es la excepción. Así que, como siempre te digo, no te vayas a la próxima actividad sin pensar y responder a la convicción que Dios está poniendo en tu corazón. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.